iniciamos con el ingeniero, dijo, perdón, híjole, ya lo que ya no se va. Ferreira, Santiago Ferreira, él es arquitecto por la Universidad de Michoacán, San Nicolás de Hidalgo, es arquitecto, supervisor y residente de obra en la Dirección de Restauración, Protección de Sitios y Monumentos Históricos del Estado de Michoacán, es director de la empresa que les estamos presentando, ADB Estudio, y es especialista en reconstrucción virtual de sitios y monumentos históricos. Me interesó su trabajo, que realmente no hay mucha gente que esté tan interesada. Probablemente haya unos que otros, pero realmente con el perfil que tiene el ingeniero de que le encanta la historia, que es la condición precisa, no es tan fácil encontrar a un arquitecto que le guste la historia y que además se ponga a hacer reconstrucción virtual de sitios arqueológicos, ¿no? La mayoría de arquitectos que conozco jamás le entran a la cuestión de la restauración de sitios arqueológicos, le temen, ¿no? Pero hay pocos como Santiago, como otra arquitecta que trabaja con nosotros en el diplomado, Michelle Macuset, el arquitecto Villalobos, ¿no? Hay algunos que sí están, les encanta la parte histórica y bueno, pues le entran a la restauración de sitios arqueológicos. Entonces, bueno, sí, lo dejo arquitecto y aquí estoy con el micrófono, mi cosa, y más, no sé si hay algo más que quiera agregar de lo que yo dije. Pues no, más que nada, como dices, no es muy común que la mayoría de los arquitectos compartan la pasión por nuestro pasado prehispánico, pero en la actualidad yo tengo la certeza de que va a llamar mucho más la atención, sobre todo para las nuevas generaciones de arquitectos, debido a que se está tomando mucho el tema de lo que es la ecoarquitectura y la arquitectura sustentable. ¿Y qué mejor arquitectura sustentable que volver al tipo de arquitectura que tendrían nuestros antepasados? Tan sustentable es que hasta la fecha se sigue utilizando. Sí, claro. No, y tan es buena que ahí siguen los momentos, ¿no? Exactamente, tenemos construcciones de miles de años que siguen en pie, y en cambio hay construcciones que se hacen actualmente que no duran 10 años cuando ya están totalmente derruidas. Exactamente. Pues entonces Sí. lo dejo con su exposición, con su trabajo. Y Gracias. bueno, estamos viendo algunos de los que está haciendo ahí. Y bueno, ya ve que habíamos platicado de hacer alguna reconstrucción acá, al menos del patrón de asentamientos de acá del municipio de León. A mí me interesaría mucho, no tanto un sitio en particular, sino el patrón de asentamientos, ¿no? Entonces, pues una vez Claro. lo andaremos haciendo, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Ahí está Gamboa, que es el codirector de la zona arqueológica de Tula, para que igual puedan hacer algún... Claro que sí, estamos a sus órdenes. Bueno, entonces al ratito ya que vengan las preguntas. Y bueno, muchas gracias, arquitecto. Estamos aquí. Gracias. A gusto, pues, de que haya aceptado la participación. Y no, gracias. de que salgan muchas relaciones productivas para todos. ¿Vale? Claro que sí, claro que sí. Nos estamos viendo al ratito. Gracias. Muy bien. Entonces iniciamos con este asunto. Bueno, pues muy buenos días. Mi nombre es Santiago Ferreira, soy arquitecto y director de ADB Estudio. Quiero agradecer la invitación del arqueólogo Luis Carlín para este ciclo de conferencias. En sí, lo que nosotros exponemos no es una conferencia, más que nada lo queremos manejar como una especie de plática para compartir algo de información del tipo de trabajo que realizamos. Y también queremos hacer patente de que el uso de esas nuevas tecnologías, más que nada, nos interesaría que se enfocara en llamar la atención de las nuevas generaciones. Sí se está utilizando la tecnología para realizar excavaciones, para obtener información más rápida y más veraz, pero
lo que hacemos nosotros en el estudio principalmente es dedicarnos a lo que es la difusión, que todo lo que produzcamos con arqueólogos e investigadores llegue a las nuevas generaciones, y porque pues de ellos va a depender la difusión y promoción y tanto la preservación de nuestro pasado en un futuro. En sí, vamos a ver, vamos a iniciar esto. A ver. Ahí me comentan ustedes si se ve o no se ve. Ya está, ya está. Ahí aparece, correcto. Ya está. Ya está. Muy bien, pues el tema del que vamos a hablar es arqueología virtual. Cuando hablamos de arqueología virtual, se nos viene a la mente mucho tema futurista, de que prácticamente toda la tecnología que está a disposición se puede utilizar en este tipo de, de trabajos, pero pues en realidad no es así. Eso lo hablaremos en un momento más. Ahorita quiero mostrarles un pequeño avance de un trabajo que estamos realizando relativo al sitio de Tajín, donde pues veremos algunos de los pasos que hacemos nosotros para las reconstrucciones. Y de hecho este que les vamos a mostrar es de Chichén Itzá. Ya en esta muestra se puede observar la complejidad que pueden llegar a tener los modelos. En este caso es simplemente el puro castillo, la pirámide de Kukulcán, pero pues ya con más tiempo y con más aportación por parte de los arqueólogos podríamos llegar a crear ciudades completas, que es el caso de lo que estamos haciendo en Michoacán. Muy bien. Para iniciar en esto, quiero comentarles uno de los principales temas que nos llevó a trabajar en esto, enfocarnos más que nada ya en lo que es la reconstrucción virtual de sitios y monumentos históricos, fue que en la actualidad hay mucha pérdida de interés por parte de los jóvenes, sobre todo referente a lo de la historia. Los jóvenes se están enfocando mucho más a lo que es empaparse de tecnología, y están dejando su historia en un segundo plano. A este problema podemos atañirlo a dos vertientes. El primero, pues lógico, es el entorno familiar y el entorno social, donde muchas veces los jóvenes no tienen un acercamiento a la historia, no la misma familia no les fomenta ese interés para que ellos conozcan su pasado. Tenemos
muchas vivencias, sobre todo cuando visitamos los sitios arqueológicos, de que van los jóvenes y comentan muchas veces que se aburren, que tanto tienen que ir a ver piedras amontonadas, que si eso era así cuando estaba en su apogeo, o por qué ahora no está de esa forma. Y también en referente a la historia, lo que escuchamos muy seguido es de que nos dicen de que qué beneficio tienen ellos de conocer la historia, en qué les va a servir para su vida diaria. Eh, y como la misma familia, los mismos padres no están preparados en ese sentido, no les dan la información necesaria para que ellos salgan de esas dudas. La historia a nosotros nos sirve. Hay un dicho que dice que una frase más bien que dice que aquel que no conoce su historia está destinado a cometer los mismos errores. Y eso es prácticamente algo que deberíamos de aplicar nosotros en nuestro seno familiar y entorno social para implicarles a los jóvenes. Que la historia no se trata de leer muchos libros, no se trata de empaparse de fechas, ni de conocer el momento exacto de los acontecimientos, sino tener una idea general de todo lo que ha pasado anteriormente para nosotros de esas vivencias tomarlo más provechoso y aplicarlo a nuestro presente, a nuestra realidad actual. Otra cosa que también influye mucho es el entorno académico. La, por lo regular, al menos yo en mi caso, sí me tocó vivir esa etapa en la que el entorno académico en cuanto a la historia era muy cerrado, no sé, como que todo se refería a leer libros, a ver grandes textos y tratar de memorizar fechas y acontecimientos. Eso ya, pues, en un futuro vemos que para quien se dedica a este tema, pues es muy provechoso, pero para la gente de a pie, la gente común que, que no es muy apegada a hablar sobre temas de historia, se les hacía tedioso. Por lo tanto, pues pierden este interés sobre el tema. Y más en estas nuevas generaciones que llevan un ritmo de vida muy acelerado, donde todo lo quieren tener de un momento a otro. Si los mandamos a leer un libro o, o simplemente a buscar un texto en internet, eh, se bloquean, se sienten como que, ¿cómo diré? Se sienten como que están fuera de su zona de confort. Para ellos, ver todo en videos, ver todo con audios, es lo más común, cosa que a nuestra generación no nos tocó. Nuestra generación es una generación en la que teníamos que ir a la biblioteca a leer libros, a leer revistas, a leer periódicos, donde pues, teníamos que sacar la información para hacer nuestras entregas o para hacer algún tipo de exposición. Yo recuerdo que muchos libros que nos tocaban a nosotros, sobre todo en arquitectura, la ventaja es que los libros de arquitectura son muy gráficos. Hay mucha difusión en cuanto a la expresión gráfica en este tipo de libros. Y cuando nos tocaba entrar al tema de la historia de la arquitectura, era mucho texto. Por lo tanto, pues la misma mente lo bloqueaba a uno, como que decía, caray, yo estoy acostumbrado a ver mucha cosa muy esquemática y de repente me toca mucho texto y la verdad no todos tenemos
una buena capacidad o la misma capacidad de compresión de los textos. En cambio, si les presentamos una imagen, cualquier persona puede comprenderla. Esta es una comparativa de lo que les comento. Por lo regular, en los libros, en los textos antiguos, si a un joven de la actualidad le muestran una imagen como las hacíamos antes, que las hacíamos a mano con regla y escalímetro y todo, les va a llamar la atención, pero va a ser nada más momentánea. En cambio, si les presentamos ya una reconstrucción donde ellos puedan prácticamente interactuar con el objeto, les va a llamar mucho más la atención, van a querer saber cómo, lo principalmente quieren saber cómo se hizo, cómo llegamos a realizar esa reconstrucción y en base a qué se realizó, porque ahorita está muy, muy en boga el tema de que se hacen reconstrucciones virtuales, pero que no están basadas, sí están basadas en la realidad, pero se toman muchas libertades relativamente artísticas para hacer las reconstrucciones más llamativas. Esto en un entorno académico pues no sería válido porque se trata de hacer recreaciones que sean acorde a las investigaciones que se han realizado para que sirvan en futuras investigaciones, sobre todo las recreaciones que se hacen ya de sitios que están en excavación en estos momentos. Como les digo, la tendencia actualmente de los jóvenes es más que nada ir por la tecnología. Muchas veces el primer acercamiento que tienen los jóvenes actuales hacia lo que es ya sea la arqueología o nuestro pasado prehispánico, son los videojuegos. En los videojuegos a ellos les hacen una representación muy idealizada de, de los sitios, basándose principalmente en los sitios más conocidos, ya sea de Mesoamérica, de Sudamérica, e incluso pues de todo el mundo, porque los videojuegos no son exclusivos de una región o de un país, pero en especial en lo que a nosotros nos compete en la zona de México, sí están muy inmersos en este tipo de tecnologías, sobre todo de que ellos piensan que las estructuras que ven en los videojuegos son en realidad tal y como debieron ser en su apogeo los verdaderos sitios, y cosa que dista mucho de la realidad, pero una de las ventajas que se tiene en este sentido es de que este tipo de recreaciones les hacen despertar la curiosidad, les hacen despertar la imaginación, que en un futuro, por decir en nuestro caso lo que es la arquitectura, es muy favorable tener una gran imaginación, porque en el momento en que estás en el sitio, muchas veces tú ves las estructuras todas derruidas, pero empiezas a imaginarte cómo pudo haber sido el sistema constructivo para poder levantar ese tipo de estructura, cómo pudo haber sido la gente que lo vivió, la gente que estuvo en el entorno y que por lo tanto fue la creadora de ese tipo de civilizaciones. Por lo tanto, este tipo de videojuegos pues sirve más que nada como para hacer un punto de atención para que los jóvenes tengan algo de interés sobre nuestro pasado prehispánico. Ya relativo en lo que es la arqueología virtual, el proceso es bastante, pues, no es relativamente simple, pero sí es podría ser muy lineal.
En este caso, se inicia con lo que es el proceso de las excavaciones, las investigaciones que realizan los arqueólogos en campo. Eso es muy importante porque nos ha tocado las experiencias de que muchas veces nos piden hacer reconstrucciones virtuales, pero, pero ya de imágenes creadas. Por lo regular nos solicitan reconstrucciones de sitios ya conocidos, pero la idea inicial de nuestro trabajo era enfocarnos en los sitios desconocidos, en todos esos sitios abandonados que están propensos al saqueo, que están propensos a la destrucción ya sea por ingenuidad o, o por vandalismo de la misma gente que los visita. Hace tiempo estuvimos realizando visitas a unos sitios ubicados en Michoacán, en la región de Zacapo, en el Malpaís, que son sitios de gran importancia, tanto arqueológica como histórica, porque en estos sitios se encuentran 3 asentamientos, uno llamado Las Iglesias, otro el Malpaís y otro el Infiernillo. En esos sitios están considerados históricamente como el sitio de donde se inició donde llegaron los primeros pobladores de la cultura huacuse chapurépecha, que ya en un futuro crearían el estado mejor conocido en la actualidad como Tarasco. En estos sitios están totalmente abandonados. La población conoce de ellos, toda la gente conoce de ellos, pero no se les ha dado la difusión ni la conservación necesaria. Hemos ido varias veces y cada vez se encuentran más destruidos. En la actualidad la misma gente se está organizando para conservarlos y darles mantenimiento, y lo que están aprovechando en esto es para utilizarlos como zona ecoturística. Dan recorridos guiados, y es una forma muy interesante en que las mismas comunidades están trabajando en la conservación y preservación de sus patrimonios. A lo que voy, en estos sitios que les comento, no hay no hay una exploración o estudios muy recientes. Lo que nos toca ir a hacer es nosotros como arquitectos ir a hacer los levantamientos arquitectónicos directamente de las estructuras para poder hacer el replanteamiento de los sitios y realizar un mapeo, que es prácticamente lo que hacen los arqueólogos en sus prospecciones. Y trabajamos iniciando de cero, prácticamente. En este caso, a nosotros nos ayuda mucho ya cuando son sitios que tienen relativamente cierta cantidad de tiempo en exploración y con cierto trabajo, porque ya se nos entrega algo de planimetría, algo de información con la que podemos trabajar y realizar nuestras construcciones con mayor rapidez. Entonces, nosotros iniciamos con la información que nos entregan los arqueólogos. Ya en base a la planimetría o la información que se tenga, se inicia a hacer un primer acercamiento con las primeras reconstrucciones. Ya teniendo las reconstrucciones, se puede hacer ya directamente los montajes directos en el sitio. Esto le da una idea al arqueólogo más realista de cómo pudo haber sido el sitio, y con esto a ellos les facilita la forma de hacer prospecciones, saber dónde
dónde hacer las siguientes excavaciones, qué etapas atacar principalmente, sobre todo para llegar a una reconstrucción ya completa y poder hacer una presentación al público que sea muy atractiva, porque por desgracia, en la actualidad hay muchos sitios arqueológicos que tienen su museo de sitio y exhiben solamente piezas. No hay no hay mucha información gráfica que les llame la atención a la gente que no está empapada en este tema. Y en cambio, si se les presenta de estas formas, la gente va a presentar mucho más interés y sobre todo ellos van a, a fomentar este interés entre sus conocidos porque van a ir y les van a decir, ah, ¿sabes qué? Yo visité esta zona arqueológica, pero en el museo del sitio vimos esta reconstrucción donde se ve que tenía esto y esto y esto. En lugar de que vayan y solo vean el sitio como está en la forma actual y no se lleven una idea de qué es la grandeza que pudo tener en su tiempo. La arqueología virtual tiene, ahora sí que es un término relativamente joven, tendrá aproximadamente 30 años que se acuñó esto con el auge del uso de los sistemas computacionales para la representación gráfica, ya sea tanto en la construcción, que fueron los primeros sistemas de representación, como ya todo lo que son sistemas visuales, la generación de animaciones, la generación de modelos, todo ese sistema. Como les comentamos, tenemos una expectativa era de que se piensa de que la arqueología virtual tiene que ver con grandes computadoras, tiene que ver con sistemas de realidad virtual muy avanzados, pero en realidad la actual arqueología virtual está más destinada, más enfocada a lo que son los dispositivos manuales, los dispositivos de uso cotidiano, ya sean tablets, teléfonos celulares, que son la forma más efectiva en la actualidad en la que se puede llegar a, a entender y a fomentar esta información, ya sea tanto en los sistemas de telecomunicación, como ya en computación que se utiliza sobre todo a la hora de hacer los estudios, principalmente si se le presenta a un arqueólogo ya las primeras regresiones en computadora, ya se pueden ir dando una idea más real de cómo es el uso de estas nuevas tecnologías. Dentro de la arqueología virtual se utilizan varias herramientas. Estas herramientas son principalmente para la obtención de datos. Las principales y más usadas que todos los arqueólogos en la actualidad conocen, pues es la fotogrametría, el sistema LiDAR, la prospección geofísica y el escaneo 3D. Con la fotogrametría se puede, es muy importante porque se puede crear modelos a partir de fotografías de alta calidad. Estos modelos se pueden utilizar o prácticamente sembrar en cualquier tipo de aparato de difusión. Se crean las ortofotos, se hacen las publicaciones, superposiciones en Google, que son muy efectivas actualmente. Se hacen los modelos digitales y sobre todo se puede generar tanto
volúmenes, se puede generar modelos de cálculo, toda esa información que es vital para el arqueólogo a la hora de hacer los primeros acercamientos en un sitio arqueológico. En cuanto al LiDAR, pues también es una tecnología que está muy en auge en la actualidad, sobre todo con tantas publicaciones que se han realizado de que se han encontrado ciudades completas en la selva gracias a este sistema. Y la ventaja que tiene este sistema es de que puede hacer un acercamiento más puntual en sitios de difícil acceso, en zonas muy boscosas donde se puede tomar ya la lectura y tendremos una idea de qué hay debajo de todo ese follaje, cosa que en un pasado era hacer, temporadas de exploración enormes donde se podrían obtener muy pocos datos. En cambio, con este sistema, en la actualidad puedes abarcar enormes áreas y que te permiten hacer prospecciones de años de trabajo. En cuanto a la prospección geofísica, es este sistema nos permite conocer en áreas más específicas las zonas de prospección para excavar, ya que se utilizan sistemas de energía, eléctricos, que nos permiten tomar datos del subsuelo, donde nos pueden ejemplificar las áreas donde es más factible hacer la excavación. Hace unos días escuchaba al doctor Punzo diciendo que muchos nos imaginamos este tipo de tecnología como las que veíamos en las películas de Jurassic Park, que se hacía el sondeo y en las imágenes aparecían el dinosaurio completo, los huesos, cómo estaba formado. Pero en realidad no, en este caso lo que aparecen son manchas en las imágenes que ellos les llaman anomalías y que estos se utilizan para definir las áreas donde hay mayor probabilidad de excavación y así se evita perder mucho tiempo en cuanto a hacer exploraciones y se eficientiza sobre todo a la hora de la utilización de los recursos tan económicos, tan escasos que se tienen en la actualidad. Esto nos permite ir directamente a los puntos de interés donde se quieren hacer las excavaciones y nos favorece sobre todo de que nos haga rendir el poco recurso que por lo general se tiene para las excavaciones. Y por último tenemos el escaneo 3D. Este es un sistema muy bueno, muy favorable, sobre todo para lo que se refiere en la toma de datos de las estructuras en su estado actual u original. Muchas veces se utiliza para tomar más bien a realizar modelos de sitios ya trabajados, como en este caso que se ve en el video, el sitio de Uxmal. Esto nos sirve mucho para hacer un tipo archivo de todos estos sitios. Muchas veces hay gente que no puede irlos a conocer, pero este tipo de tecnología nos permite hacer una reconstrucción, no una reconstrucción, sino tomar un modelo totalmente fiel a la realidad, donde se pueden observar hasta los más mínimos detalles, ya dependiendo de la calidad del trabajo que se realice, y que se puede servir en un futuro
para hacer las reconstrucciones de sitios que van sufriendo deterioro. Podemos tener imágenes de cómo estaban en su construcción determinado año, y si para 10, 20 años ya presentan gran deterioro, se puede basar en estos modelos para hacer una reconstrucción totalmente fiel de cómo era en esas otras temporadas. Bien, aquí entramos ya en el tema de la representación, que es al que nos vamos directamente nosotros como, como estudio, lo que nosotros nos especializamos más que nada en lo que es la representación y reconstrucción de sitios arqueológicos. La representación de sitios o estructuras prehispánicas, pues tenemos ahora sí que referencias desde el siglo XVI, donde podemos observar en los códices como el Códice Mendoza algunas representaciones de cómo ellos representaban lo que era el Palacio de Moctezuma, en la relación de Michoacán, la forma en que ellos representaban cómo eran las poblaciones, los templos, las estructuras habitacionales de estos centros, de estas poblaciones. Muchas veces vemos estas imágenes y no nos podemos dar una idea concreta de qué es lo que querían representar. Tal vez, por decir, en la relación de Michoacán, que se hacen estas representaciones que son muy comunes de los interiores de las casas, donde no sabemos en realidad si eran casas de una sola habitación, casas de varias habitaciones, qué tipo de estructura tenían en las cubiertas, qué tipo de estructura tenían en los muros, los pisos. Simplemente son representaciones muy esquemáticas, pero que nos dan una base para poder complementarlo con las excavaciones arqueológicas, y ya aunando estas dos informaciones, poder hacer unas aproximaciones muy cercanas a lo que sería una reconstrucción real de una de estas estructuras. Aquí, como vemos en el Códice Ixtlazóchitl, la representación que se tenía en ese tiempo del Templo Mayor, donde vemos que, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho en la actualidad, son muy parecido a las actuales representaciones, nada más que en este caso sí se tiene una representación mucho más escueta, muy, muy sencilla de lo que era el espacio, el sitio o el monumento en sí. En cuanto a lo que es la representación y la preservación del patrimonio, nos vamos a remitir a la etapa del virrey Revillagigedo, que fue gracias a él que se reinició, pues prácticamente podría tomarse en cuenta de que se inició la etapa de la preservación de nuestro pasado prehispánico. Pues fue gracias a él y en su mandato que se realizaron durante la realización de varias adecuaciones en el centro histórico. Fue cuando se encontraron tanto la Coatlicue como la Piedra del Sol. Se dice que se realizaban nuevas labores de empedrado en el Zócalo, y es donde encuentran estos monolitos que serían parte fundamental ya en un futuro
para formar la identidad de lo que conocemos ahora como mexicanismo. Dentro de esas mismas salvamentos se realizó se encontró la piedra de Tizoc y estos tres modelitos formaron la base de lo que ya en un futuro sería la nueva arqueología mexicana. Hacia 1803, con la llegada del explorador Alexander von Humboldt, se vuelve a retomar este sentido de preservación de nuestro pasado prehispánico. Gracias a él se exhuma el monolito de la Coatlicue, que había sido enterrado por cuestiones religiosas y de creencias. Pensaban que al volver a tratar de adorar este monolito, la gente se iba a sublevar, iba a producir manifestaciones que iban a ir en contra de la iglesia, que en ese tiempo tenía mucho poder. Y la volvieron a enterrar. Entonces llega von Humboldt y ya enterado de la existencia de ese monolito, solicita que la desentierren para hacer un análisis, hacer una documentación de dicho monolito y pues se le concede. Ya él realiza varios apuntes y ya después procede a la publicación y ya con esto empieza a generar mucho más interés en lo que era el pasado prehispánico, sobre todo de Mesoamérica, en especial de México. Hacia 1836 llega el alemán Karl Nebel, donde él hace una especie de viaje turístico por el centro y parte del Golfo de México, donde él registra los sitios arqueológicos que visita. En este caso vemos su representación de Xochicalco y en la parte de abajo vemos el sitio de Tuxpan, un sitio totonaca de Veracruz. Lo que observamos en este tipo de representaciones es cómo se empiezan a realizar la representación gráfica de los sitios, pero en su estado actual en esa fecha. En este tiempo no se hacían reconstrucciones, no se hacían prospecciones, simplemente se trataba de la representación del sitio tal cual, para que la gente viera como lo que hacemos nosotros ahora, una fotografía. Pero en este caso no se dejaba de lado algunas idealizaciones porque se trataba de hacer las imágenes muy, muy llamativas para que la gente pudiera tomar interés en este tipo de publicaciones. Y en este caso, Nebel hace su publicación de su libro y tiene gran aceptación, por lo cual se le da el crédito correspondiente de ser de los primeros personajes que dieron a conocer a nivel mundial nuestro pasado prehispánico, sobre todo las zonas arqueológicas, en el entorno en que se encontraban en ese tiempo. Tiempo después, ya a mediados de 1834 aproximadamente,
llega Catherwood y Stevens. Estos exploradores, ahora sí que podría decirse que revolucionaron con sus ilustraciones lo que era la forma de ver la arqueología mexicana. Ellos también se dedicaron a hacer la representación de los sitios tal cual los encontraban. Pero, pero lo que vemos aquí es que ya toman una especie como de generar escenas más, más, más cotidianas de los sitios. Ya no es tanto la representación de la estructura tal cual como está, sino que ya le integran otros elementos que permiten hacer mucho más llamativas las representaciones. Y aparte también en su importancia es que ya llevan mucho detalle sus trabajos, son bastante detallados. Hay sitios en los que se puede visitar actualmente la misma estructura y está tal cual está en las representaciones de Stephen Catherwood. Son sitios que por lo regular se han hecho la exploración, se hace una pequeña conservación, pero se quedan en stand-by los procesos y la gente los puede visitar y al llegar al sitio prácticamente puede tener la misma sensación que tuvieron estos exploradores al llegar a estos sitios, al encontrarse las construcciones, las estructuras, prácticamente en la misma situación, llenas de vegetación, pero con un estado de conservación bastante bueno. Es pues con la llegada de estos personajes que se le da un impulso mayor a la difusión de nuestro patrimonio prehispánico. Ellos se dedicaron principalmente a lo que fue el área maya. Es por eso que podría decirse que esta área tuvo mucha más difusión a nivel internacional, a nivel mundial, debido a este tipo de representaciones. Aparte de que sus dibujos eran muy gráficos, llamaban muchísimo la atención de cualquier tipo de espectador. Ya no tenía que ser un lector especializado sobre el tema, sino cualquier tipo de persona podía ver estas ilustraciones y maravillarse, prácticamente transportarse al sitio de cómo ellos lo habían vivido. Ya para los años 30 llega Tatiana Poskuriakov, esta arquitecta autodidacta, arqueóloga, representa un parteaguas ya entre la representación que veíamos anteriormente con los otros exploradores, debido a que ella ya implementa lo que es una reconstrucción del sitio. Hacer reconstrucciones hipotéticas del sitio basadas ya en lo que se tenía de estudios hasta estas fechas fue un gran avance, sobre todo para la difusión de los trabajos arqueológicos en la zona, en estos sitios. Sus representaciones son muy gráficas. De hecho, ya ella plantea escenas cotidianas, añade personajes, ya no tanto como lo hacían Catherwood y Stephens, que sus personajes eran gente que les ayudaban a ellos en las exploraciones. Aquí Proskuriakov añade ya lo que son personajes
a la usanza prehispánica, ya dándoles más vida a estos sitios. Ya no es solo hacer el registro del sitio tal cual como está durante el periodo de excavación, sino también ya la representación del sitio de cómo pudo haberse visto en su etapa de esplendor. Esto, lógicamente, a cualquier, a cualquier lector, cualquier persona que vea estas imágenes, pues le llama la atención. Es muy importante la forma tan gráfica en que ella empezó a realizar estas representaciones, tanto así que se viene un auge en este tipo de forma de plasmar la arquitectura prehispánica. En nuestro caso, más bien en el caso más particular, el principal de nuestro, ¿cómo se diría? Mi principal fuente de inspiración es la obra realizada por el arquitecto Ignacio Marquina. Recordemos que el arquitecto pues fue parte fundamental en los trabajos realizados durante la construcción del Museo Nacional de Antropología, ya que muchas de sus representaciones fueron utilizadas para realizar ya sea murales o realizar lo que fue la maquetería de la primera etapa del Museo de Antropología. En especial, yo en mis inicios recuerdo mucho esta imagen del templo de Teniyuca. Prácticamente podría decir que esta representación fue la que, al menos en mi caso, me llamó la atención y me hizo querer saber más sobre cómo eran los sitios arqueológicos en sus etapas de apogeo. Yo anteriormente, pues en época de estudiante, pues sí visitaba los sitios arqueológicos y pues me maravillaba por los espacios, por cómo estaban en la actualidad dichos sitios, pero nunca me había planteado cómo sería una reconstrucción, cómo sería verlo en su etapa de apogeo. Pero al toparme con estas representaciones de Ignacio Marquina, como que se abrió un mundo nuevo de cómo poder ver a nuestros sitios arqueológicos de una forma más didáctica, más atractiva, ya no sea tanto para la exploración, sino para hacerla llegar al público en general, que son los que de una u otra forma, con sus aportaciones, mantienen los sitios arqueológicos, ya sea con sus visitas o con su promoción. Muchas veces algunos sitios arqueológicos ni siquiera necesitan gastar hacer grandes gastos en promoción para visitarlos, puesto que la misma gente se hace cargo de eso, dando de boca en boca se hacen bastante conocidos y eso es gran beneficio, sobre todo en cuanto a la capacidad económica de los sitios arqueológicos, que muchas veces se invierte mucho dinero en promoción y dinero que podría haber sido utilizado para cuestiones de conservación. Hay sitios arqueológicos que están en mal estado de conservación, pero que se les hace mucha promoción. En cambio, si se le aplica ese recurso en conservación, la misma gente se va a hacer cargo de la promoción de estos sitios. En cuanto a Marquina, pues vemos ya una representación ya más técnica, ya no es
no es tan artística como lo veíamos con Proskourenkov, sino que es más técnica, ya más enfocada a lo que es las personas que se dedican a este tipo de estudios. Ya vemos ilustraciones muy, muy esquemáticas, ya con medidas, con escalas gráficas, con detalles constructivos, todo esto muy importante. De hecho, este libro de arqueología prehispánica, arquitectura prehispánica, perdón, podría considerarse como una de las bases o prácticamente una Biblia para los nuevos estudiantes, tanto de arqueología, de las ciencias que tienen que ver con la arqueología, como hasta la arquitectura, porque muchos de estos sistemas constructivos se están volviendo a reutilizar en la actualidad, cosa que es parte de lo que hablamos en varias ocasiones con el arqueólogo Luis Carlin, de la importancia que tiene la difusión de nuestro pasado prehispánico, porque muchas de las tecnologías que se usaban en ese tiempo aún son bastante válidas en la arquitectura actual, sobre todo en estos tiempos en que se está muy de moda la ecoarquitectura, que pretenden, según varios arquitectos, crear nuevos sistemas constructivos, siendo que si nos basamos en los sistemas constructivos prehispánicos, tenemos esta... Lo que pasa ¿Sí? es que al final de cuentas no recuerdo si se no, pero al final de cuentas es la cuestión de la razón. ¿Sí? Ya. Se había escuchado ahí Ya lo apagué, ya lo apagué. Sí, no hay problema. Pensé que era alguna pregunta. Sí, y como les digo, estas representaciones nos ayudan a entender cuáles eran los sistemas constructivos de esa época y que pueden ser aún aplicados en nuestra arquitectura actual, lo cual podría beneficiar tanto a todo lo que le llaman ecoarquitectura, como a la arquitectura que se utiliza con medios turísticos. Hay muchos emplazamientos o sitios que utilizan arquitectura prehispánica para renta de cabaña, renta de habitaciones, sobre todo en las áreas de playa. Es algo muy común aquí en la zona de la costa, que está muy en auge, y pues que son sistemas que nos permiten tanto el ahorro de energía como bajar costos en construcciones, y que eso podría ser un tema muy interesante a tratar ya en un futuro. Bueno, ya entrando a lo que es la metodología de trabajo que tenemos nosotros aquí en el estudio, nosotros, como les comentábamos ya anteriormente, nos basamos en toda la información que nos proporciona el arqueólogo ya sea de sus estudios realizados actualmente, como de todo lo que se tiene anteriormente. En este caso, nos gustaría hablar del tema del sitio arqueológico de Tingambato, que es en el que hemos trabajado con más recientemente, en donde al inicio nosotros ya teníamos una relativa investigación hecha del sitio. En mis tiempos de estudiante me tocó visitar dicho sitio, y la verdad quedé impactado del tipo de arquitectura que
que se observaba. En ese tiempo el sitio estaba abierto de lo que está actualmente, tendría prácticamente la mitad nada más del sitio abierto al público. Y yo me quedé impactado en ese tipo de arquitectura. De hecho, muchos de los proyectos que realicé en arquitectura civil están muy impregnados en lo que es arquitectura prehispánica. Como les comentaba, la implementación de los sistemas constructivos hasta las características físicas de las construcciones iban muy acorde a la arquitectura prehispánica, que en la actualidad está sobre todo, como les digo, aquí en la región de la costa, está muy de moda, muy de moda, y esperemos que siga así porque son sistemas constructivos que deben de rescatarse y son muy favorables en cuanto a la ecología, en cuanto a la economía también. Son sistemas relativamente baratos, pero que es necesaria su preservación. Estos sistemas se están dejando de lado, se están perdiendo, y, y, y la gente los empieza a retomar, pero como si fueran novedad, siendo que son cosas que nuestros antepasados ya nos habían dejado, pero de una otra forma los dejamos perder. Eso es parte de lo que retomábamos con el punto inicial, de la forma en que la gente ya le pierde interés a su pasado, a la historia, siendo que en la historia se tienen las respuestas a nuestra situación actual, tanto en nuestro entorno social como en nuestro entorno familiar. Y volviendo al tema de nuestro proceso de creación, como les comentaba, nosotros basamos en toda la planimetría que nos proporcionan los arqueólogos, ya sea que no la tengas digital. En algunos casos son estudios que se tienen ya de muchos años, donde la planimetría es física, y al estudio nos toca hacer la digitalización de esa planimetría, con lo cual nosotros creamos un acervo, una serie de archivos que ya al terminar el proyecto se les entrega también a los arqueólogos para que puedan a ellos servirles de base para nuevas investigaciones. Nos ha tocado en algunas situaciones que no existe planimetría, sobre todo en sitios que están en reciente excavación, y nos hacen llegar una serie de croquis. Pues nos toca tratar de descifrarlos y ya con eso hacer nuestras primeras propuestas. En sí, nosotros trabajamos con cualquier información que nos entreguen, ya sean croquis, fotografías, planos. En la actualidad ya hasta nos han hecho llegar imágenes de LiDAR, nos han hecho llegar ya mucha información mucho más compleja, lógico. Y eso sí, me gustaría hacer mucho hincapié. Toda esta información que nos hacen llegar por parte de los arqueólogos y los investigadores, nosotros la mantenemos con un sistema de confidencialidad, debido a que la gran parte de esta información todavía no la han publicado ellos, están en proceso, y no es factible que nosotros hagamos una divulgación, una publicación de nuestro trabajo, haciendo referencia a esta información, debido pues a que tanto nosotros respetamos el trabajo de los arqueólogos, porque sabemos todo el trabajo y las horas de estar en el sol, las horas de
de estar prospectando que se llevan como para que compartan esa información con un estudio y este estudio empiece a publicarla. Eso no es ético. Eso es algo de lo que sí necesitamos que se fomente en este mundo de la reconstrucción virtual, mucho la ética, que seamos muy puntuales en la información que nos hacen llegar para que así también los arqueólogos y los historiadores nos tengan la confianza de darnos la información necesaria para que nuestros modelos, nuestras reconstrucciones sean totalmente fieles a los estudios y a las investigaciones que ustedes están realizando. Volvamos al tema, les comentaba, nos ha tocado hacer reconstrucciones incluso en base a croquis. Esto más que nada es importante porque con estos primeros acercamientos a reconstrucciones, los arqueólogos se pueden dar una idea de cómo una estructura pudo irse desarrollando en cuanto a crecimiento y así ya planear las nuevas prospecciones de excavación. Esto como les digo, pues no podría decirse, no nos lo sacamos de la manga. Nosotros tenemos ya más de 20 años dedicándonos a lo que es la reconstrucción virtual. De hecho, estuvimos trabajando muchos años en la restauración arquitectónica de sitios y monumentos históricos, donde lo que hacíamos principalmente a la hora de la restauración de un edificio era rescatar los sistemas constructivos antiguos y a la hora de contratar a la misma gente de las comunidades que eran los que nos apoyaban como mano de obra, nosotros les enseñábamos cómo se realizaban estos sistemas constructivos para que ellos ya en un futuro se encargaran de difundir este conocimiento y no se nos estuviera perdiendo. Tal es el caso de los sistemas de construcción y acabados con cal apagada, que en Michoacán se estaba perdiendo mucho ese tipo de sistema y lo rescatamos en nuestra época de restauradores y se empezó a difundir sobre todo en la cuenca del lago de Cuitzeo, que fue donde en mi caso hicimos más labor de trabajo, y en la actualidad se pueden apreciar que la gente está volviendo a reutilizar todos esos tipos de acabados. Son muy térmicos, son sistemas que permiten que las estructuras respiren, que le dan un periodo de vida mucho más largo a las construcciones. Y eso es a lo que estamos apostando, aparte de lo que es la reconstrucción virtual, a que todos los sistemas constructivos antiguos se vuelvan a reutilizar. Bueno, ya teniendo lo que es toda la información que nos proporcionan los arqueólogos, nosotros hacemos un primer acercamiento, hacemos los primeros modelos con las elevaciones, los datos, tanto en cortes como en fachadas que nos entregan. Hacemos las primeras elevaciones. También muy importante, cuando nos aportan datos topográficos, estas elevaciones ya podemos nosotros irlas montando sobre el terreno real. Así que estamos ya trabajando en un mundo, como dicen los muchachos, un mundo virtual, pero ya totalmente apegado a la realidad del proceso de excavación. Ya teniendo nosotros nuestro modelo virtual, que nosotros llamamos modelo duro, empezamos a
hacer las primeras maquetas virtuales. Ya cuando nosotros presentamos estas maquetas virtuales al arqueólogo o al investigador, es cuando empezamos a ver que, ahora sí que como dicen, les brillan los ojitos, porque ya pueden ir viendo ellos cómo su trabajo va tomando forma, va tomando una realidad que en dibujo no se observa, pero ya a la hora de hacer la maquetación podemos darnos idea de cómo van creciendo tanto los asentamientos como ir evaluando las diferentes etapas constructivas de cada sitio. En el caso de Tingambato, se realizó la maqueta del estado actual del sitio. El sitio, así como está en la maqueta, es como ustedes lo pueden visitar en la actualidad. Bueno, lo único que cambia es esa estructura que no está liberada. Ahorita se encuentra sin excavación. Si lo ven en estos momentos, es un cerro lleno de vegetación, con muchos árboles de aguacate, que son propios ahí de la región. Ya teniendo esta maqueta, podemos ya hasta presentarle una volumetría al arqueólogo. Podemos presentarle las áreas donde es más factible que se puedan realizar nuevas exploraciones, y ya ellos pueden, en base a esto, hacer unas nuevas prospecciones. Teniendo la maqueta, ya el arqueólogo nos reunimos y podemos hacer ya muchas prospecciones de cómo pudo ir creciendo el sitio. Tenemos que en la actualidad se tienen muchos arranques de muros, muchos vestigios de áreas construidas, pero que en realidad son simplemente 2, 3 vestigios sueltos. Lo que hacemos ya junto con el arqueólogo es hacer una propuesta de reconstrucción de todas las áreas ya en base a los vestigios que se tienen. Ya no tanto el área que está actualmente abierta al público y explorada, sino ya modelar las áreas que están en prospecto de excavación. Y es así que ya nosotros podemos presentar una nueva propuesta donde ya hacemos la reconstrucción de los sitios aplicando los sistemas constructivos que se platican ya con los arqueólogos. En este caso, en Tingambato, se presenta un sistema constructivo de una losa plana hecha con morillos y un entortado en la parte superior. Se definen estos sistemas constructivos en base muy, muy puntual en lo que los arqueólogos tienen ya estudiado. Nosotros hacemos una propuesta, pero basada totalmente en la realidad de lo que son las construcciones. No nos tomamos ¿cómo se dice? No nos tomamos facilidades artísticas para la realización de este tipo de trabajos, puesto que queremos que nuestro trabajo sea totalmente académico, que sea de total utilidad para los arqueólogos, y que con esto ya ellos se puedan ir dando una idea de cuáles son las áreas más probables para hacer siguientes excavaciones. En este caso, en Tingambato,
se definió junto con los arqueólogos el tipo de estructuras en base a sus hallazgos de los restos de las estructuras. Ya teniendo lo que son los modelos, tanto el modelo del estado actual como la reconstrucción, empezamos ya a realizar lo que es la texturización del sitio. Ya esta texturización la hacemos muy esquemática, debido a que nuestra intención no es que se vea la imagen y sea una simulación de una fotografía, sino que se note que es una reconstrucción, que la gente no se vaya con la finta de que vea la imagen y diga, ah, no, así está el sitio en la actualidad, y lleguen al sitio y lo vean de otra forma. La idea es de que al menos en nuestro trabajo, es que se note que es una reconstrucción. Esto ya es más factible para futuras representaciones, ya dándoles un tinte mucho más artístico. Pero en lo que es académico, nosotros nos vamos más a que se note que es una reconstrucción, no la idea de la hiperrealidad virtual que se pretende, que nos han solicitado varios clientes. Ellos piensan que dándole un hiperrealismo a las imágenes van a ser mucho más atractivas, y en cierta forma tienen razón, son muy atractivas, pero la idea es de que la, las reconstrucciones sean muy didácticas, que cualquier gente pueda verlas y diga, ah, esta es una reconstrucción. Yo cuando vaya no me voy a topar con el sitio de esta forma, sino que lo voy a encontrar de una forma más, más apegada a la realidad. Ya que tenemos la primera texturización, iniciamos con el detallado de los acabados. Aquí, pues, como les comentaba, la participación muy estrecha con los arqueólogos e investigadores es fundamental, debido a que nosotros hacemos una primera propuesta basado en nuestra idea que tenemos del sitio, pero ya el arqueólogo nos da muestras de acabados, nos da muestras de aplanados, muestras de pinturas, muestras de texturas del sitio real, y es ya con las que nosotros trabajamos. En nuestro primer acercamiento, nosotros presentamos por lo regular todos los acabados en blanco, para que el arqueólogo pueda darse una idea de los volúmenes y de la perspectiva en la que nos estamos tratando de sumergir, perdón, y tengan una idea ya más real de la volumetría que se tiene en los espacios propuestos. También todo lo que son los elementos arqueológicos que se han encontrado, los representamos para que sean totalmente afines a la realidad. Por decir, los aros de juego de pelota en Tingambato, se encontró solamente uno, y en base a ese fue que se realizaron los modelos para poder ubicarlos ya en nuestra reconstrucción. Otro detalle importante en lo que son las reconstrucciones es ser muy puntuales, muy certeros en la idea que tiene el arqueólogo de lo que es su sitio arqueológico, su sitio de trabajo. Nosotros como arquitectos, o tal vez ya como
cierto nivel o cierta representación artística que nos tomamos, siempre tratamos de representar las estructuras piramidales con con una superestructura. En cualquier representación nos vamos con esa idea. Una forma de esto es pues por la formación que tuvimos, de que esa es la idea que nos inculcaron, que todo basamento piramidal tenía su templo en la parte de arriba. Pero en este caso quiero hacer hincapié, hay que tomar muy en cuenta la idea y los estudios de los arqueólogos, debido a que, por decir un ejemplo, en el sitio Tingambato, nosotros habíamos, en nuestra primera propuesta, habíamos colocado superestructuras, un templo en la parte superior de los basamentos, pero el arqueólogo, en este caso el doctor José Luis Punzo, nos dijo, ¿sabes qué? No se va a colocar, en la reconstrucción no se va a colocar nada, porque hasta la fecha no tenemos ningún indicio de qué tipo de estructura pudo haberse encontrado en la parte superior, o si es que la tuvo. Por lo tal, la reconstrucción se realizó ya sin las superestructuras, para que este tipo de trabajo sea un trabajo más apegado a lo académico. Ya en un futuro, si con cierto estudio se define que sí hay una superestructura, pues tenemos la ganancia de que ya se tienen los modelos realizados y simplemente se realiza el modelo de la superestructura del templo y se coloca sin ningún problema. Y como les comentamos, ya teniendo el modelo, ya empezamos a texturizar, ya dependiendo también de la paleta de colores que nos dan los arqueólogos referente a sus resultados de investigaciones, tanto en texturas como en colores. Y ya teniendo eso, empezamos a evocarnos a todo lo que es el entorno. Todo el entorno. En este caso, en Tingambato, actualmente apenas están iniciando los trabajos de investigación sobre todo lo que fue la mancha anexa al centro ceremonial, y por lo pronto nada más se realizó una pequeña adecuación de lo que podría haber sido el área aledaña al sitio. También, como les comento, todo lo que fue la topografía está basada en los datos arqueológicos. Por lo tanto, todo el asentamiento tenemos la certeza de que está colocado sobre un modelo que tiene una topografía acorde a la realidad, totalmente a la realidad. Y ya que tenemos todo el modelo completo, empezamos ya a lo que es la postproducción. Realizamos una serie ya de escenas que son muy esquemáticas, donde el arqueólogo más bien nos dice, ¿sabes qué? Quiero que en esta vista se vea esta parte de la estructura, quiero que en esta vista se vea esta parte de esta forma, y ya con eso nosotros iniciamos a hacer una especie de guión, donde ya nos dedicamos a hacer ya puntualmente lo que son los renders con las imágenes ya definitivas. Por decir, en esta parte tenemos lo que es la imagen cruda, como la sacamos nosotros, pero ya después hacemos la postproducción en diversos programas. Utilizamos por lo general Photoshop en lo que es imágenes, para darle ya un aspecto mucho más realista a la reconstrucción, y que la gente común
pueda darse una idea muy cercana a lo que estamos tratando de representar. También, esto es lo que les comentaba, las reconstrucciones las realizamos muy apegadas a lo que es el análisis arqueológico. En este caso se eliminaron los templos superiores y todo lo que fue el proceso constructivo de la estructura también fue ejemplificado. Aquí vemos todo lo que es la texturización, está en base a los datos que nos dieron los arqueólogos. Y otra cosa en la que sí nos damos una cierta libertad artística es en la elaboración de los modelos de los personajes. El modelado de los personajes pues va a ser un tema que vamos a tocar ya en la siguiente plática del día jueves, pero en este caso queremos mostrarles cómo es nuestra forma de integrar ese tipo de personajes ya en el modelo arquitectónico, dado que le dan ya más vida y nos permiten crear escenas mucho más atractivas al usuario final que va a ser el espectador, porque como comentábamos, estas vistas las hacemos tanto para que el arqueólogo pueda tener una idea de cómo pudo haber sido el sitio y cómo prospectar las nuevas adecuaciones que se harían en unas nuevas excavaciones, como para el visitante del sitio arqueológico pueda darse una idea de cómo era la vida en esos sitios en determinada época. Ya lo que es la creación de las escenas, pues ya como les comento, va dependiendo del arqueólogo que nos diga, ¿sabes qué? Queremos este tipo de escena, queremos ver este tipo es una vista desde esta perspectiva y cosas así, y nosotros nos dedicamos ya a hacer la propuesta. Tanto ya le hacemos algo ya más artístico, pero todo basado en los datos arqueológicos. Otro dato que se me pasó explicar es de que a la hora de que se hacen todos los modelos, como son basados en sitios arqueológicos reales y la topografía es la real, nosotros hacemos ya georreferenciados. Por lo tal, a la hora de hacer nuestros modelos, nosotros podemos hacer simulaciones de la hora del día en la que queremos que le dé la luz a dicha estructura, y nos va a dar una simulación bastante real, muy apegada a lo que sería la realidad. Esto es muy importante, sobre todo para el tema de cuando nos piden hacer simulaciones de equinoccios y solsticios en alguna de las estructuras, ver cómo interactuaba esta estructura con diversos aspectos astrológicos y cosas así que son de mucho interés, sobre todo para tratar de entender cuál era la interacción de toda la estructura o la cosmogonía del sitio con referente a su entorno. Ya lo que son las reproducciones, ya por lo regular hacemos vistas de todo el espacio, todo el sitio, intentando de que sean vistas muy generales para que el espectador pueda darse una idea muy concreta de todo el espacio que lo rodea.
las, toda la implementación, como les comentaba, del modelado de los personajes, nos hace ya tener unas reconstrucciones mucho más vivas, ya no tanto ver los edificios solos, sino que vemos ya una especie de interactividad con los personajes. Esto es muy importante, sobre todo para lo que son los tours virtuales. Ese tema también lo tomaremos en la siguiente plática, porque es muy interesante la vida que le dan a los tours virtuales todos los modelos, ah, todos los modelos con la relación a los sitios. Como les comentaba, al ser modelos georreferenciados, podemos hacer simulaciones de los días, la noche, la forma en que interactúan con los astros. Esto pues es muy importante y de mucho valor para el arqueólogo, sobre todo a la hora de tratar de entender cuál es el funcionamiento de todos los sitios. Y así son varias las representaciones de cómo se interactúan las diferentes épocas, tanto del año como en los transcursos del día, que sabemos pues que a cierta hora del día ciertas estructuras tienen una vista mucho más espectacular que en otras horas del día, y eso va creando sensaciones en el público, les va llamando mucho la atención, crea mucha expectativa, y sobre todo a la hora de publicar este tipo de ilustraciones, crea el interés del público en ir a visitar este sitio y ver si, sobre todo van mucho con la idea de saber si de verdad se ve tal como se veía en la representación. Y eso pues es una especie de gancho para atraer gente a nuestros sitios arqueológicos. De igual forma, la representación de los hallazgos arqueológicos, nos basamos por lo regular nos dan imágenes en planta, y ya con eso nosotros realizamos los modelos y hacemos una recreación de los espacios. Esta es una recreación de una de las tumbas de Tingambato. De hecho es la tumba 1, donde se encontraron gran cantidad de vestigios humanos, todos amontonados, lo cual indicaba que la tumba era reutilizada, porque por lo general todos los vestigios eran acomodados a las orillas con la intención de colocar un nuevo cuerpo en el centro. Y así es una especie de osario. Otra de las recreaciones también que realizamos es la reconstrucción de esta que le llaman la princesa guerrera de Tingambato. Esta fue encontrada en la tumba 2. Como comentaban los arqueólogos, es muy importante porque esta tumba fue exclusiva. Se encontró exclusivamente nada más este cuerpo en la tumba, no como en la tumba 1, que fue muchos cuerpos que se notó que fue reutilizada. En esta no, esta tumba prácticamente tiene las mismas dimensiones que la otra, pero fue exclusivamente para este cuerpo. No se encontró ningún otro cuerpo, ninguna otra ofrenda más que esta en este sitio. Y ya en base a los datos que nos dan los arqueólogos, igualmente se hace la reconstrucción tanto de los atavíos, de los elementos asociados con las ofrendas,
y la forma en que fue encontrada. Y ya con esto nosotros hacemos una recreación propuesta para el arqueólogo y a ellos nos hacen las adecuaciones necesarias hasta que llegamos a un modelo final para darnos una idea de cómo pudo haber sido al momento del entierro. Otra cosa que hacemos también con este tipo de arqueología virtual es hacer este tipo de GIFs, donde mostramos nosotros al arqueólogo una primera vista de cómo sería el crecimiento del sitio arqueológico. Esto por lo regular se pretende para colocar en los museos de sitio para que la gente vea el estado actual del asentamiento y cómo se realiza su reconstrucción y qué es lo que pudo haber visto en sus tiempos de apogeo. Lo que les comentaba, la recreación de los solsticios y equinoccios, gracias a que todos los modelos son georreferenciados, podemos realizar estas simulaciones muy apegadas a la realidad. Ya esto es muy importante porque pues ya el arqueólogo tiene una idea muy, muy certera de en qué periodo tal parte de la estructura se podía representar con un equinoccio, podía ser asociada con un solsticio, y esto puede ser verificado, puede ser totalmente verificado, lo cual les daría sustento muchas veces a la forma en que los arqueólogos hacen la narrativa de los asentamientos. Y tanto la cosmogonía de cómo se relacionaba cada sitio con sus creencias. Y esto es muy, como les vuelvo a lo mismo, es muy atractivo para los espectadores, sobre todo la gente que no tiene que no está sumergida en este mundo de la arqueología, pero al ver este tipo de reconstrucciones les llama más la interés y estoy totalmente seguro de que les pica el gusanito de investigar cómo era que se creaba todo esto. Bueno, en general, eso es lo que se refiere a este día referente a lo que es arqueología digital. En este caso queremos mostrarles una serie de reconstrucciones que hemos hecho ya de varios sitios. En este caso es el sitio de Sinsunzan, en la capital Huacusia Chapurepecha, donde tomamos en cuenta los estudios que se tienen hasta la fecha. Estamos trabajando con el doctor José Luis Punzo de la reconstrucción total del sitio arqueológico de Sinsunzan. Ahorita estamos trabajando principalmente en lo que es el recinto ceremonial. Actualmente se tiene abierto nada más esta área, que es el área que conocemos como las Yacatas, que es una gran plataforma donde están ubicadas 5 Yacatas, que son estructuras de planta mixta, semicircular, con una planta rectangular al frente. Y en la actualidad es el área que se puede visitar. En esta área de acá arriba, que es donde están haciendo las siguientes investigaciones, toda esta área, es el área donde se han encontrado muchos vestigios de habitaciones, por lo cual se
se está contemplando como el área donde se ubicaba, o más bien habitaba la élite de la ciudad. Igualmente, en la parte de arriba hay otra serie de terrazas que no están excavadas en la actualidad, pero en esta área se encuentran otras yácatas. Yácatas es el término que se denomina en Michoacán para los basamentos piramidales. Y esta es parte del área que se está trabajando actualmente. Se pretende en un futuro realizar la reconstrucción virtual de toda la ciudad, que implicaba las faldas de los cerros aledaños, y así tener un modelo de todo el complejo de la ciudad, que será muy interesante. Esperemos que ya pase este periodo de cuarentena, para que nos pueda regresar a realizar esos trabajos y poder tener un modelo ya definitivo y total de la ciudad. Este es otro sitio que trabajamos. Este sitio es muy interesante porque no lo trabajamos directamente con arqueólogos. Bueno, sí es un arqueólogo, el arqueólogo Josué Soto, pero más bien esto fue a petición particular del compañero Josué, que quería hacer una representación del sitio de Acosac. Este es el sitio de Acosac, ubicado en Ixtapaluca, del Estado de México. Este sitio se encontraba, más bien, sí, se encuentra inmerso en un fraccionamiento. De hecho, el sitio fue localizado, fue encontrado de acuerdo a que se empezaron a abrir las calles para el fraccionamiento, y empezaron a encontrar vestigios. Y resulta que entre esos vestigios estaba este templo de Hécatl, el área de una plataforma que se considera como un zompantli, el área del palacio, que son una serie de habitaciones, los desplantes de lo que le denominan el templo mayor, y otras estructuras que aún se encuentran sin explorar, que actualmente son montículos. También hay partes de un juego de pelota. Esto, como les comentaba, es muy interesante porque al menos nosotros no conocíamos el sitio, y fue gracias a los datos que nos aportó el arqueólogo Josué, que nosotros nos empezamos a impregnar de cómo era este sitio. Prácticamente arrancamos desde cero, nos basamos en fotografía, nos basamos en algunas exploraciones que se habían hecho ya con anterioridad, que se habían hecho las consolidaciones, y en investigaciones muy antiguas, donde hablaban de cómo era el sitio, la importancia que tenía en tiempos prehispánicos, y toda esa información. Y aunando toda esa información, fue que empezamos a armar todo lo que son los modelos, y en la actualidad, gracias ahora sí que a la iniciativa del arqueólogo Josué, es que logramos hacer esta reconstrucción. Lógico, es una reconstrucción preliminar, todavía estamos abiertos a nuevas exploraciones en el sitio para definir áreas habitacionales, definir más bien definir la fisionomía de varias estructuras que aún están sin explorar, que están en fase de montículo, pero que ya con esto nos damos una gran idea de cómo pudo haber sido este sitio. Sobre todo que la idea original que se tenía a la hora de hacer la reconstrucción era para promover
la preservación del sitio, que había sufrido mucho vandalismo, había sufrido mucho deterioro, y que se pretende que la misma gente de la comunidad y del municipio de Ixtapaluca emprenda acciones para proteger y preservar esta información, este sitio, que ya en las investigaciones que realizamos, pues resulta que es uno de los sitios muy, muy importantes, sobre todo ya en la etapa pre-mexica y durante la etapa mexica. Esta es una reconstrucción que hicimos nosotros de los templos gemelos del Templo Mayor. La idea principal de esta reconstrucción fue hacer la promoción del sitio, no tanto como sitio arqueológico, sino como sitio turístico, que la gente, sobre todo como les comentaba al inicio, las nuevas generaciones se empapen más, se les cree el interés sobre estos sitios. Una imagen así le llama mucho la atención a los chavos de la actualidad, porque dicen, ah, caray, ¿y eso de dónde salió? ¿Dónde está? Y ya se le puede hacer la explicación completa de cómo era en sus tiempos de apogeo estos sitios. Y eso ya les despierta ellos el gusanito de cómo llegar a hacer este tipo de reconstrucciones, porque muchos de ellos tengan la seguridad de que este tipo de trabajo les va a llamar la atención para ellos hacer este tipo de reconstrucciones. Este es otro sitio de los que estamos tratando de rescatar, que se llama el Malpaís Prieto, se encuentra en Zacapu, Michoacán. Es de lo que les comentaba, son de los sitios que se consideran la base de donde los primeros asentamientos de la cultura Huacuse Chapurepecha en Michoacán, y que son la base de lo que sería considerado en un futuro el señorío Tarasco. Yo les hago mucho la comparación relativamente entre lo que llaman muchos gente estudiosos de lo que es el centro del altiplano central, que ellos se han pasado la vida tratando de localizar lo que era el Aztlán, lo que era el sitio de origen de los mexicas. En cambio, en Michoacán tenemos los sitios de origen de los Huacuse Chapurepecha, donde se asentaron aquí en Michoacán, y los tenemos abandonados. Son sitios que se encuentran en total abandono. Más bien, quienes han venido a hacer estudios referente a los sitios son la gente del CEMCA, principalmente el arqueólogo Gregory, que han trabajado en estos sitios y han generado mucha información, pero que no se ha realizado ninguna reconstrucción. Más que nada se realiza labores de mantenimiento, pero que como las temporadas son muy cortas y los periodos entre temporadas son demasiadamente largos, los sitios tienen mucho deterioro en esa interfase. Lo que está haciendo las comunidades es que se están organizando para tratar de realizar labores de mantenimiento, de deshierve, de que estos sitios estén visitables, pero todo bajo el control de las comunidades, que tengan la certeza de que el sitio no va a ser destruido, que va a ser preservado, y ya para cuando llegue una nueva etapa de exploración, pues no se tenga que partir desde la etapa de limpieza de los sitios, sino que ya se llegue con el sitio
apto para que se hagan nuevas exploraciones y los periodos de exploración sean más fructuosos. Y esta es otra representación también que tenemos, que realizamos de la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá. También es como el render, el modelo que les mostramos al inicio de la presentación. Se pretende darles una idea de cómo debió de haber sido en sus sitios mozos estos tipos de estructuras, todo con la finalidad de que se llame mucho la atención de los espectadores. Y bueno, por lo pronto, esta es lo que queríamos plantearles referente a lo que es prácticamente nuestro concepto de arqueología virtual y el área en que nosotros queremos estar aportando a lo que es la arqueología. Nosotros más que nada queremos ser como una especie de herramienta para eficientizar los periodos de trabajo de los arqueólogos, ser un apoyo, no nosotros decirles al arqueólogo cómo se debe de hacer su trabajo, sino más bien un apoyo de cómo podemos nosotros aportar nuestro conocimiento, nuestra experiencia a la arqueología actual. Muy bien, arquitecto, muy bien, perfecto. Si quiere, denle escape para que salga de ahí. Le puedo bajar tantito a su computadora. A ver, un segundo. Tanto por acá. Ya. Bueno, pues, en verdad, muy ilustrativo, muy bien. Parece que son cosas que tenemos que adecuar del siglo XXI. Se sigue rebotando el sonido. Sí, a ver, un segundo. A ver. Bueno, sí, gracias. Entonces, yo creo que es parte de lo que tenemos que retomar ya, desde hace mucho. Y es una manera precisamente de preservar, de mostrar, de hacer partícipe a la comunidad de los beneficios que puede de ese pasado prehispánico. Pero lo que claro. Hace 12 años es mi intención aquí. Ya hemos hecho algunos pequeños intentos, usted los vio por ahí en la página. Pues han sido claro. pequeños, pero pues la idea es precisamente reivindicar ese pasado mesoamericano que hay en todos lados, ¿no? Que donde le pique uno va a encontrar. Claro. Entonces, bueno, pues yo le quiero agradecer mucho. Sí, se escucha, sí, ¿no? Sí, claro. Yo quiero agradecerle una vez más esta No, gracias a ustedes. fue muy valiosa, para muchos fue muy valiosa. Y bueno, de aquí, como le dije, ya saldrán cosas mejores. Y por lo pronto yo sí estoy muy interesado en lo que le dije de acá, de al menos Claro, no, ya saben. Sí, no estamos muy puestos para trabajar en ese sentido. Entonces, bueno, pues vamos a ir proponiendo a ver cómo lo hacemos. Y ojalá que el jueves haya más. Bueno, sí hubo bastante gente hoy, pero nos interesa que más gente venga. Inviten gente para que esté aquí en las presentaciones, por favor. Inviten más gente para que siga este tipo de pláticas que por lo pronto están así abiertas, sin broma. Claro. Pronto ya no van a estar tan abiertas, ¿verdad? Exacto, aprovechar ahorita. Exacto. Entonces le agradezco mucho su... Sí, no, muchas gracias a ustedes. Arquitecto, y estamos en contacto, nos vemos el jueves. Claro que sí, el próximo jueves, ahora sí que tenemos mucho más cosas que platicar. Me imagino que sí, Sí. No, ya me emocioné más. Sí, más que nada, el jueves lo queremos utilizar para adentrarnos en la importancia que tiene la implementación de estas tecnologías
para la promoción de la arqueología. Sí, es algo que le falta mucho. Pero mientras que Lina siga con bueno, primero con sus problemas económicos, segundo con sus problemas sindicales, tercero con sus problemas de que no quieren que se abra nada a la arqueología, pues digo que no se abra nada que no sea lo que ellos dicen. Sí, está bien, hay que regular, pero tampoco hay que ser más papista que el Papa, ¿no? Hay cosas que Exactamente. hay que abrirnos un poquito la mente y decir, bueno, es una reconstrucción virtual, pensamos que así es, no es así, pero pensamos que así fue. Exacto, eso es lo que yo les comento. Las reconstrucciones virtuales son propuestas porque de hecho ni siquiera el mismo arqueólogo tiene la certeza de que su propuesta haya sido así. Sí, Yo, sí, sí, yo, sí. yo les comentaba, hace tiempo estábamos buscando información y sobre cómo era el Templo Mayor, sobre todo cuando empezamos a hacer lo del modelo. Y pues veíamos las otras reproducciones y pues cada reproducción era diferente. Y en eso nos encontramos unas imágenes de un templo en Veracruz, no sé si lo conozcas, que se llama Cuauhtoxco. No, Resulta que ese sitio tiene un basamento piramidal que todavía conserva, podríamos decir, un 80% de la estructura del templo. ya, Ajá. Y de frente lo ves y pues está derruido, está demolido. Pero si lo ves por la parte de atrás, ves clarito la representación de lo que si fuera lo que tenemos nosotros en la imaginativa de lo que era el templo mayor, ya, pero con una sola capilla. Ya en la siguiente plática les muestro imágenes relativamente a eso, porque es parte en lo que uno se basa para hacer la propuesta al arqueólogo de las reconstrucciones. Y es lo que les comento, es parte de nuestro aporte para los arqueólogos, vean la forma de cómo podemos ir tomando partes de diferentes sitios para llegar a un fin común. sí. Ahorita estaba leyendo algo que escribieron por ahí. Y yo siempre en todas mis pláticas estoy en desacuerdo en que les digan ruinas. Me ha Ajá. parecido porque es un tanto despectivo. El hecho de Uh-huh. llamarle ruinas es precisamente imaginárselas como ruinas. En cambio, si Exacto. decimos vestigios arqueológicos, las cosas cambian. Claro. O sea, para mí sí es muy importante, incluso esos términos, ¿no? Si yo digo ruinas, la gente va a pensar luego en algo destruido, en algo que no sirve, en algo que ya, como siempre, ¿no? Como en los temblores, ¿no? Claro. Eso son ruinas, cuando se cae algo. Claro, prácticamente es como un término muy despectivo. Exacto. A mí Uh-huh. no me gusta ese término. Por eso prefiero decir vestigios arqueológicos, ¿no? Ya de ahí Claro. ya como que cambia un poquito la cosmovisión. Y bueno, qué interesante que se sepa bastante de la cosmovisión de los huacusechas, purépechas, ¿no? Es interesante, es interesante. Sí. Y Sí, vaya es bastante. reconociendo eso también, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo se dice? Por ahí les dejo para que lean sus felicitaciones. Yo me tengo, Gracias. tengo que ir a clase ahorita. Lo Muy dejo bien. y muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves, mañana con Alejandro, con la música. No falte, va a estar muy interesante el de la música. Y el jueves regresamos otra vez con el arquitecto, ¿no? Entonces, Correcto, gracias. aquí nos vemos este jueves. Un abrazo para todos. Nos vemos. Gracias, cuídense mucho. Que tengan excelente día. Sí, voy a estar después de las 3. Gracias. Nos vemos. Adiós.